El caso contra Diario El Universo causó conmoción internacional nunca antes vista. El eje de esa conmoción fue la libertad de expresión. Esta querella privada ya se archivó para las partes, pero preocupa que el gran damnificado sea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y específicamente la Comisión Interamericana, cuya Relatoría Especial para la Libertad de Expresión había sido consultada por la Asamblea respecto al proyecto de ley de comunicación. El arquitecto Fernando Cordero, presidente de la Asamblea Nacional, estuvo anoche en la Universidad Casa Grande de Guayaquil en un acto académico de socialización del proyecto de ley de comunicación. Arquitecto, buenos días, me gusta tenerlo aquí en nuestros estudios de Guayaquil. Gracias, Alfredo, buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan en el país. Arquitecto, el actual proyecto de ley de comunicación también ha sido consultado con la Relatoría Especial como los anteriores, o es que no fue consultado? Bueno, realmente con la relatoría lo que se ha mantenido es una comunicación epistolar permanente, porque eso es lo normal en la Asamblea, que hablamos tanto de colegislación ampliada, no solamente la que prevé la Constitución. Siempre estamos abiertos, estoy seguro que en la Comisión de Derechos Humanos, en su relatoría de comunicación, pues tendrán la versión que estamos debatiendo en estos propios días. No ha sido iniciativa de la Asamblea una consulta porque no es procedente, pero hemos estado siempre abiertos a que todos los organismos internacionales y todas las personas que quieran acceder a la información, y sobre estos foros que también son una ampliación del debate de la Asamblea, creo que han sido altamente importantes hasta ahora. Hablamos de dos nosotros y ya estamos en el cuarto con el de anoche. Pero en las ocasiones anteriores, cuando la relatora dio su opinión, sí hubo ese cruce de epistolar, ahora no ha habido sobre este último proyecto. No nos han pedido, y entiendo que tienen, porque de alguna manera la oposición política que existe normalmente en la Asamblea ha estado en permanente comunicación con la relatoría, porque han estado aduciendo algo que creo que va perdiendo piso en los debates todos los días, pierde piso en el sentido de que las leyes que se hacen con buena fe, que creo que es este caso, no pueden terminar siendo buenas leyes. Anoche en un foro más bien totalmente imparcial, diría yo, donde habían todas las voces, vimos todas estas voces. Los más críticos, los que tienen más bien una permanente actitud crítica frente al gobierno, no cambian de actitud porque están prejuiciados, porque están llenos de dudas, y cuando logran identificar que la ley está por buen camino, ellos mismos se justifican el no intervenir ni en la votación ni en el mejoramiento potencial de la ley, diciendo que no van a ser tontos útiles, que no van a prestarse a que se apruebe una buena ley y que después el presidente le cambie. Eso yo he dicho y insisto, eso es abdicar la condición de legisladores. Pero eso es justamente, como hay esa situación ya desde hace tanto tiempo, se necesita siempre como una opinión imparcial, profesional, porque aquí hay un problema de fondo. Usted en diciembre del 2009 alcanzó el acuerdo ético y político con todas las bancadas legislativas para que este proyecto de ley pues respete los principios de la Convención Interamericana. E incluso no se mencionaba siquiera en el primer proyecto, y esto recibió el rechazo del presidente Correa. Este lunes el presidente, al conceder el perdón sin olvido del universo, al mismo tiempo calificó de organización no gubernamental a la Comisión Interamericana, o que ahora ya veo el partido dice que si van a ir le mandan explicaciones, cuando según el artículo 33 pues la convención es el órgano competente para velar por el cumplimiento de ella. Entonces, ¿no cree que es un error prescindir de esa opinión profesional especializada, imparcial, que está prevista en la convención para precisamente tratar de que las leyes de los estados partes sean compatibles con la convención? Porque si no, luego siempre seguimos encerrados en el mismo debate. Esto está abierto, no vamos a cambiar de actitud. Lo que no ha habido antes tampoco habrá ahora es una especie de revisión previa, es decir, permítanos contar con su opinión para saber si hemos hecho bien la ley. Es decir, estamos abiertos a toda crítica, públicamente les hemos invitado a todos a que lo hagan, y estamos más que satisfechos y enormemente agradecidos, llenos de gratitud, con cantidades de personas, inclusive personas muy críticas entre los debatientes, incluyendo ayer periodistas que han sido hasta mordaces en su crítica durante los últimos 2 años, terminan reconociendo, como Carlos Gijón, que está a 1 milímetro de votar por la ley, si es que figuradamente él tendría que votar, estaría a pocos milímetros de votar. Las observaciones que ha hecho
Yo estoy personalmente de acuerdo. El artículo 27 dice que los medios tienen que entregar copias gratuitamente de toda la información que quieran los ciudadanos. Sí, creo que es un exceso, es un defecto que tiene ahí la ley, y eliminarse porque podría provocar innecesarias demandas de información y de copia de documentos, no solamente en papel, sino audiovisuales. Claro, pero el conjunto del proyecto de efecto tiene una serie de posiciones formales, sino que son cierto tipo de posiciones. Sí, dudas respecto a 2 o 3 consecuencias de artículos, no que los artículos estén mal. Por ejemplo, quedó muy claro en el debate de ayer, y creo que está claro además en el texto, de que esta ley es una ley que defiende la libertad a plenitud, es decir, como lo hacen los tratados internacionales, como lo hace la Constitución, y incorpora de la forma más solvente posible el tema de la responsabilidad como complemento a esa libertad. No hay excesos en esa dirección. Lo que tenemos es que debatir. Que sí preocupa, ¿no? Porque usted lo acaba de decir, el presidente de la República reconoce que es su obligación respetar la Convención Interamericana. Según la Constitución, esta prevalece sobre la propia Constitución, y por consecuencia es obligatorio que esa ley respete la Convención. Pero ocurre que en el texto final, justamente, del proyecto se ha agregado un artículo sobre el deber ser de la comunicación, que es el número 10, y contiene 35 principios, algunos de los cuales, yo no digo todos, pero sí algunos de los cuales constituyen o pueden constituir censura previa prohibida por la Convención y la Constitución. Entonces, según varios asambleístas, esto fue elaborado exclusivamente por Alianza País. Entonces, si hay este tipo de actitudes, entonces, ¿qué se buscaría? Que no haya mayoría en la Asamblea para que la Corte adopte el proyecto como ley temporal, porque el problema de fondo de los votos no se solucionaría. No es verdad esta afirmación interesada de algunos asambleístas de oposición, en el sentido de que este es un tema incorporado sin debate. Yo personalmente, en el segundo debate, tengo aquí bastante larga la presentación, no nos va a dar el tiempo, yo fui uno de los que propuse que justamente esta intención que han tenido los medios mundialmente de autorregularse, creo que para que tengamos unos niveles de acotamiento mínimos, que el tema ético, el tema de las normas deontológicas son igualmente una actitud de responsabilidad, de libertad. Esas normas básicas de referencia, yo me cierro a revisarlas de uno en uno, si es que tienen algún exceso o algún defecto, pero más bien ha sido bien visto por la gran mayoría de personas, porque son los elementos que nos ayudan a ponernos de acuerdo. Pero es que hay un problema, mire, cuando uno lee todos los antecedentes, por qué se han tomado las diferentes sentencias, las diferentes declaraciones de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, uno ve que sobre este aspecto dice justamente que al haber pluralidad de medios públicos, medios privados, y dentro de los propios medios privados, entre ellos no están todos de acuerdo, hay competencia. Entonces no es uno solo el que determina cómo se deben hacer las cosas, sino que justamente en eso consiste la libertad, en que cada uno tiene su propia línea editorial. Pero al establecerse una ley que dice, como decir, los 10 mandamientos, y luego se establece ahí mismo que hay sanciones, el que no cumple los 10 mandamientos, entonces en ese momento se crearía una especie de camisa de fuerza que se podría testar incluso para uso, porque todavía queda por ver el reglamento de la ley, pues. A lo mejor en la ley no alcanza a decir se puede pasar. ¿Y qué va a decir el reglamento? Ese es el punto. Ayer en el ejercicio del debate público, me parece que fue Mariana Briones la que hizo una observación a un artículo, y es el que les leo enseguida. Dice: distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones. Y lo hacemos aquí, cuando yo comento con un comentario. Sí. Una noticia. Ya. Pero por eso, ese es la... Sí, esa libertad. Por ejemplo, esa es una de las normas, es decir, al azar cualquiera, está en el artículo 10 de la ley. Cualquiera de ellas, leamos: respetar la honra y la reputación de las personas, abstenerse de injuriar, calumniar, difamar mediante acusaciones infladas. Claro, son 35, entonces por eso yo digo, no son todos. Luego hay que ver qué dice el reglamento y se establecen sanciones. Entonces el punto es que lo que se insiste es, y eso lo dice la Comisión Interamericana, no es una opinión personal, yo lo estaba revisando ayer justamente, porque es que
volver a repetir estos principios que constan en varios documentos puede ser peligroso para la libertad de expresión, es porque se establece la sanción. Y luego va a haber un reglamento para el Consejo que establece la sanción. Y ahí ya no interviene ni la Asamblea, ni los otros. El propio marco de actuación del Consejo, que ha ido mejorando sustantivamente de versión en versión de la ley. Ahora hemos hecho ejercicios de confrontación justamente de aquellos que tienen dudas, que dicen además que sigue estando de alguna manera influenciado por el gobierno porque tiene un representante, el presidente. El acuerdo ético político, que a propósito tiene 53 artículos de referencia en el texto, de 124 artículos, en 53 hay referencias directas a los 7 puntos del acuerdo ético político. Son temas que nunca podremos decir que arribamos a la verdad, porque no hay verdades absolutas respecto, por ejemplo, a lo que sostiene la Comisión Interamericana en relación con la comunicación. La Comisión sostiene que una forma de censura previa sería ponerle alguna limitación de título de conocimiento adquirido en universidades para el comunicar, para las acciones comunicacionales. Esto ha generado toda una polémica. Pero también hay diferencia, una cosa es la opinión, otra cosa es el ejercicio profesional, una cosa es la Comisión hace diferencias, la ley está haciendo diferencias, se ha ido cada vez mejorando, tenemos un artículo alternativo ya redactado en el 41, en el que decimos que las actividades permanentes que tendría este canal, por ejemplo, las actividades comunicacionales de carácter permanente que requieren destrezas, que requieren conocimiento, experticia, pues eso seguramente se puede confiar a esas personas. Pero eso no existe, o sea, eso ya se practica porque hubo la ley de la dictadura de hace 35 años. Recuerden que esos temas no son... Claro, los temas que a veces son escándalos innecesariamente porque fueron debatidos hace 35 años. El escándalo ha surgido porque la ley en el artículo 41 dice que no hay que exigir ningún tipo de título de profesionalización para ejercer la comunicación. Y claro, no está diferenciando qué tipo de comunicación. Creo que hay un gran acuerdo de que la opinión no requiere título. Exactamente, para opinar sobre una cuestión de arquitectura tiene que ser un arquitecto, si no puede ser de ninguna manera un periodista. Sí. Ahora, pero aquí hay una cosa, ante la prensa extranjera hace pocos días el presidente afirmó que él ejercerá su derecho al veto total o parcial y anunció que podría incluir la clausura de medios incluso. Veamos lo que dijo. Es una propuesta que no hay mucho caso, se ha invisibilizado la propuesta, la nueva ley de comunicación. El todo político que viene inhabilitado para ocupar algún cargo público, y si lo está ocupando, se ha destituido ese cargo público, desde el presidente hasta el director de cualquier cosa, pero que cualquier medio teniente se ha clausurado inmediatamente. Todavía está un plan de respuesta, nadie ha cogido esa propuesta. Yo no he adquirido compromiso con nada, cuando yo visto esa ley, que estoy atacado de la discusión, no voy a perder medio minuto en esa discusión, pero cuando llegue la examinaremos y sin ningún problema aplicaré mis atribuciones constitucionales con legislador y votaré parcial o incluso totalmente esa ley, si es procedente. Aquí hay el problema de fondo. ¿Cómo se le puede pedir a la Asamblea que apruebe un proyecto de ley que va a ser modificado, parcial o totalmente encaramilado? Si le preguntan al presidente de la República actual o a cualquiera que mientras no se reforme la Constitución diga qué es lo que haría una vez que conozca una ley, pues esa es la respuesta. Como está en el artículo 137 de la Constitución, esa es una respuesta genérica. Nosotros hemos pero es muy específico, él da un ejemplo, a mí no me han consultado, o sea, se refiere a ese país y dice que él va a establecer la clausura de medios por una razón que él propone. Bueno, ahí más bien habla de esta sanción a los funcionarios públicos, a los políticos y a los periodistas también, que según él... Sí, de todas maneras hay temas que no tienen que ver con la ley de comunicación, es una ley de comunicación para desarrollar los artículos constitucionales que están en dos partes de la Constitución, los derechos a la comunicación y los derechos de libertad. Ese es el origen de esta ley de comunicación, que además es un mandato constitucional, que en los códigos penal y de procedimiento penal se puedan agregar cierto tipo de delitos, como en este caso sería pues la mentira en un funcionario público, pues creo que es pertinente un debate, pero en la ley de comunicación nunca hemos conocido
esta propuesta al presidente para la ley de... Y a lo mejor tiene otras, porque él es un tipo muy inteligente, muy imaginativo, y resulta que hasta que le presentan el proyecto... Pero lo que ocurre es que la Constitución también señala andarivel, es decir, los vetos parciales del presidente, porque el total es global, tienen que referirse a materias que están en el proyecto o que han sido debatidas. Pero eso tampoco lo ha respetado el presidente, y la Asamblea se ha ganado. Hay un caso que es polémico, porque siempre la polémica es parte de la política, sobre todo, que fue el de la modificación en la ley de participación de esta obligación que tenían los medios, que algunos lo cumplen, entonces Coavisa lo cumple, entre otros, de rendirle cuentas una vez al año a la ciudadanía, que se hablaba de que no ha sido debatido, cuando realmente se ha debatido la rendición de cuentas. Entonces siempre queda este límite entre lo que es o no debatido en la Asamblea. Lo mismo pasó en la ley del Código de la Democracia, es decir, se discutió las limitaciones durante la campaña. Durante la campaña el presidente lo interpretó, creo que con no feliz redacción, porque la redacción del artículo que está incorporado en el veto es confuso, y el Consejo Electoral tendrá que elaborar un muy buen reglamento que... Pero ahí está el problema, arquitecto, justamente ese tema, ¿no? La censura previa introducida por el veto presidencial en las reformas electorales, que preocupa al grupo de amigos de la democracia, de la Carta Democrática Interamericana que lidera Jimmy Carter, Premio Nobel de la Paz, y también que usted mismo lo acaba de decir de nuevo, que no está de acuerdo. El asambleísta Leonardo Viteri presentó un proyecto de ley interpretativa que no pasa por el veto presidencial y que tiene un solo artículo y que establece justamente y reproduce el artículo de la Constitución que establecería la garantía de no aplicar la censura previa. ¿Ese proyecto se lo va a tramitar o no se lo va a tramitar? ¿Y cuándo se lo va a tramitar? Porque va a ser una solución adecuada. No dejar que el Consejo Electoral resuelva qué indicaciones va a dar, porque eso es censura previa. Ya hay un proyecto aprobado por el Consejo Electoral de fecha de elecciones, falta menos de un año, el 17 de febrero del año 2013 las elecciones, no hay cómo hacer ninguna modificación que entre en vigencia. Pero es la interpretativa. No, eso tiene cierta aplicación. En el 74, bueno, no es el 74, aquí hemos incorporado un artículo que habla justamente de algo que no hay como obligar. La ley no puede en ese caso, porque estamos hablando de medios privados, no les podemos obligar a que les entrevisten a todos los candidatos, pero se sugiere que en el proceso electoral, durante las contiendas electorales, para apoyar la decisión mejor informada, los medios deben hacer exactamente lo que sugiere esta ley, que es todo tipo de entrevistas para conocer el pensamiento. No, pero no son solo entrevistas, es todo mensaje, dice. Ese es el error de la palabra que está en el... de fotos, cualquier cosa. Ese es el error, justamente, la ambigüedad de la palabra mensaje, pero de ahí a qué signifique una censura previa, a mí me parece que es con el respeto de todos los personajes que están suscribiendo la Carta de los Amigos, de la Carta Interamericana. Me parece que hay una ligereza de tomar una versión. Podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo en el texto, en la redacción, pero de ahí llegar a la conclusión de que es una... Pero se va a tramitar otro proyecto está en la trámite. Los proyectos tienen siempre una secuencia en la cadencia, y siendo una ley interpretativa, efectivamente ni siquiera se aplica lo del periodo, porque es... Claro, vas a aplicar el veto, o sea que la Asamblea interpretaría la ley justamente de acuerdo a lo que se debatió, la historia fidedigna de la ley, para que no vaya a ocurrir ningún error por parte del Consejo Electoral tampoco. Puede ser mucho más contundente una versión de ese tipo, porque es legal, que un reglamento. Si confiamos en que el reglamento también es una posibilidad de arreglo, pero esta otra posibilidad, que es de que la Asamblea interprete adecuadamente el sentido de esta limitación de intervención en la campaña, para que no se considere censura previa ni se afecte ninguna candidatura en favor o en contra. Arquitecto, gracias por habernos acompañado hoy en Contacto.